Bueno, vamos a continuar de lo que habíamos visto en la clase anterior, que era esta introducción a los sistemas o normas y un poco lo que yo llamo el análisis de las características de la imagen de video. Vamos a tratar de hacerlo corto. Igual va a durar seguramente quizás una horita o menos. Bueno, vamos a repasar. ¿Dónde habíamos quedado? Toda la primera parte, ustedes ya tienen material y lo habíamos charlado. Habíamos visto esto de la resolución temporal, que una imagen de video está compuesta por varios cuadros de video. En el caso del video, del formato y la norma argentina que se llama PAL, y digamos, hereda, mejor dicho, las características de la norma PAL, y es la de transmisión o ISDBT. Tiene 25 cuadros por segundo y demás. Habíamos visto que la imagen se escribía línea por línea, ya en varias clases vimos esto, digamos, en el video de la invención de la televisión, va explicando, bueno, desde la invención con el disco del NIPCO, la adaptación a los tubos de rayos catódicos y después el agregado del color, primero por separado y después todo integrado en un solo aparato de CRT. CRT son las siglas en inglés de tubo de rayos catódicos. Bueno, la imagen se escribe línea por, digamos, toda la imagen se escribe línea por línea, punto por punto, línea por línea, y así cada imagen, ¿no? Habíamos visto los tipos de matrices. Esto solo a modo de conocer y ver y conocer cuáles son las variables después de, en el caso del, de los puntos, como se ven en un monitor de PC de CRT o en un TV de CRT. Después habíamos visto eh, los tipos de escaneos, expliqué los tipos de escaneos y cerramos con una conclusión, los tipos de escaneos, cómo sucedían, cómo se nomenclan, que es la parte importante con la que quedarse, el software. En el software vamos a ver este tipo de lenguaje. Cuando digo en el software de edición, el software de edición PC, el software de edición celular o smartphone o mobile, es el software de reproducción, YouTube, Vimeo, nos hablan en estos términos, ¿no? Eso les había dicho. P se va a usar siempre en minúscula para decir referencia a progresivo y en minúscula para referirse a entrelazado. Y entonces el ejemplo más claro y más cercano era un video de YouTube cuando entramos a reproducir en el player. Abajo dice el tamaño, podemos elegir, está siempre en automático y podemos elegir opciones del tipo 1080, 720, ¿no? 480, 360, 240, bueno, 240 creo que ya ni figura. Pero bueno, esa P al lado de cada uno de esos tamaños refieren a cuadros progresivos. ¿Okay? Muy bien, y hoy vamos a seguir a partir de la relación de aspectos. La relación de aspectos. Muy bien, vamos aquí. A ver, antes me voy a ocultar un poquito, no es necesario que esté por ahora. Esto yo les había avanzado, es decir, acabo de hacer un resumen rapidísimo. El que no vio el video anterior tiene que ir a verlo. Y la clase anterior recuerdo haber simplemente también hecho un avance acá visual sobre lo que venía. Bueno, ahora vamos a realmente desarrollar esto. En la segunda parte de las características, yo coloco las proporciones como un dato muy importante, una característica de la imagen muy importante a tener en cuenta, central, vital, y destaco esto de vuelta, para hablar con propiedad, para referirnos con propiedad, nosotros de manera técnica, no hay que ser, no es que esto sea para ser expertos, ingenieros en imagen audiovisual, sino más bien para hablar con propiedad técnica,
en el rubro a otros técnicos o para el trabajo que desempeño yo, digamos, como editor o como hacedor de mis propios, ¿no? Mis propios cortes de edición, que probablemente después se los vaya a dar a algún otro profesional, pero mínimo tengo que poder entender, conocer, manejar las pautas básicas de las características de la imagen. Entonces, bueno, teníamos cómo se escribe la imagen y la cantidad de cuadros. Eso es algo que dejé pasar un poco, pero la cantidad de cuadros por segundo no es, si bien las normas y los sistemas definen una, por ejemplo, en la nueva norma televisiva local es 25 cuadros por segundo, como les había dicho, y en la norma de transmisión, por ejemplo, norteamericana es de 30 cuadros por segundo. Existen otras, y conocerán, porque el famoso sistema slow motion, o de cámara lenta, por ejemplo, define una reproducción, una grabación y una reproducción después, bueno, a menor velocidad, pero una grabación en principio de mayor cantidad de cuadros, y siempre es, bueno, eh, digamos, tiene que ver como un múltiplo del mismo, de la misma cantidad de cuadros que corresponde a cada país. Por ejemplo, 20, digamos, en Estados Unidos si son 60, si son 30 los cuadros, existe la posibilidad de grabar a 60, a 120, a 240 y así. ¿Cómo funciona eso? Bueno, también, de hecho, en los videojuegos y demás se puede ver, también tiene que ver con esa etapa, con esa parte anterior que yo había dicho, esto de la resolución. Por fuera del sistema televisivo, mayor cantidad de cuadros por segundo claramente nos van a dar más fluidez de imagen. Lo dejé pasar porque ya es como más específico, pero después volvemos en algún punto para entender de qué se trata esto del otro uso, que es el slow motion, la cámara lenta. Pero en general, hablando específicamente de televisión, la cantidad de cuadros son fijos y es, por cada región es una sola. 30 para tal región, 25 para tal región, 24 para el cine. Y eso no significa que no exista otra manera o otra cantidad de cuadro posible. Por ejemplo, el cine en el momento, hace no mucho, probó grabar a 40 experimentos, digamos, a grabar a 48 cuadros por segundo, es decir, el doble de lo que habitualmente hace. Bueno, no prosperó, digamos, o al menos no avanzaron, no se popularizó tanto. El efecto, bueno, había críticas y había críticas a favor y en contra, digamos, como siempre. Pero después podemos volver sobre eso, digamos. Una, entonces, de las características de la resolución espacial es el entender cómo se escribe la imagen, si es progresiva entrelazada, y la otra es conocer mínimamente la cantidad de cuadros. Muy sencillo, tan sencillo como eso. Son simplemente dos cuestiones. Después podemos entender que existen eso, también que a mayor cantidad de cuadros por segundo, mayor fluidez en una imagen, pero eso no es la norma, digamos, justamente, es como la excepción a la regla, y en todo caso se usan para otras cosas. Se usa para esto, ¿no? Slow motion, repito, o otro tipo de, digamos, videojuegos en donde necesito más fluidez en el movimiento, etcétera, para otras cuestiones. ¿Que existe? Existe. Y después pasamos entonces a la segunda parte, la relación de aspecto de una imagen, y es específicamente esto que llamamos proporción. Proporción no es otra cosa que, por ponerlo claro, es la forma que tiene una pantalla. Le habían avanzado en la explicación la vez pasada. La forma, la morfología del cuadro, es decir, si es rectangular más angosto, si es rectangular más, más ancho, más wide, si es un cuadrado, si es vertical, ¿no? Hoy que ya tenemos por fuera del aparato televisor, tenemos los dispositivos móviles con también distintos tipos de proporciones. Lo que sí no es una proporción, es algo aleatorio, digamos, es decir, claramente hay reglas también acá y existen, no existen, digamos, medidas concretas que voy a ver, ahí dije medidas y voy a aprovechar para hacer la aclaración.
Lo más importante para entender en proporciones es que no es tamaño de pantalla, es la forma de la pantalla. Entonces, se dice que, digamos, por ejemplo, yo tengo digamos, estamos viendo la imagen de lo que es la pantalla 4 tercios, y esto es porque, se le llama así porque, digamos, tenemos un módulo indivisible que cabe igual, digamos, cabe sin ser más dividido más veces, digamos, 4 veces a lo ancho de una pantalla por 3 veces a lo alto. Es decir, es un módulo que podemos repetir 4 por 3, 4 a lo ancho por 3 a lo alto y cubre toda la pantalla. Entonces este módulo, esta unidad mínima de enteros, obviamente el espacio se puede subdividir cuantas veces querramos, pero esto, hablando de enteros concretamente, esta es la unidad que nos queda, digamos. Entonces a este tipo de proporciones se les llama 4 tercios, justamente porque ingresan 4 de estos módulos indivisibles cuadrados, cuadrado es decir, lado, igual de lado por alto, igual de lado y lado, 4 veces a lo ancho, 3 veces a lo alto, y eso nos da un tipo de forma. Este fue el caso claramente entonces de los televisores de tubo y de las computadoras con monitor de tubo, digamos, hasta que se inventó, hasta que se popularizó, digamos, mejor dicho, se popularizó el formato que le continuó como estándar, que fue el 16:9, ¿no? Bueno, entonces, proporciones. Habla de la morfología o de la forma de la pantalla, nos habla de simplemente esto, una relación entre ancho y alto, y esta es la respuesta clave a la pregunta que hacemos después para verificar si se entiende o no esto de las proporciones. ¿Qué es proporción de pantalla? Es la relación entre el alto y el ancho de un cuadro, es la morfología, es decir, existe múltiples formas de explicarlo también, o esto del entero indivisible, de un entero, de un módulo cuadrado que ya no puede ser subdividido sin que tenga que quedar, sin que deje de ser un entero, digamos, visualmente hablando, y que, bueno, que nos da el número de cantidad de subdivisiones en esta grilla. Bueno, la otra cosa que tenemos que saber es que en proporciones, la nomenclatura, así como acabamos de aprender que la nomenclatura, la manera de nombrarlo, la manera de escribirlo, la manera de mencionarlo, técnica es eh, en el tema de la escritura de imágenes con I minúscula, con P minúscula, aquí es una relación entre enteros, entonces un ratio se escribe como una razón, digamos, 4, 2.3. Podría ser, pero no se usa, digo, pero podría ser visto como, bueno, la relación entre dos números podría ser visto también como una fracción, digamos, pero bueno, no. Se escribe y se nomencla como una razón, 4, o sea, el entero del ancho, 2 puntos, el entero del alto de la pantalla. Bien, veamos. 4 tercios entonces fue el estándar de la televisión analógica, del estándar de proporciones hablamos, ¿no? Y cuando hablo así, hablo en genérico de la televisión como sistema, porque de vuelta estamos hablando de sistemas y normas, no hablo de un aparato de televisión, no hablo de solo de, ¿no? Hablo del aparato, de la casetera, de la transmisión de la señal cómo se grababa, de la señal cómo se emitía, hasta del sensor que captura. Es decir, todo un sistema de principio a fin diseñado para que la imagen tenga esa proporción y no tenga ningún tipo de deformación, digamos, en ningún momento, por ponerlo así, no necesite ningún tipo de reencuadre. Se captura en un sensor de esa manera, un sensor que tiene esa proporción, se escribe, se envía la señal por un ancho de banda analógico, que puede transportar la cantidad de información en líneas más la subsecuencia de color, todo esto que iba explicando en el video anterior, llega hasta una antena recibe la señal, decodifica, vuelve a entrar en un aparato de reproducción como es un televisor, y ese televisor tiene una matriz con esa misma proporción, digamos, ¿no? O sea que se entiende que es todo el sistema. El siguiente, ya que dio paso, digamos, o empezó a abrir
paso a la televisión digital, o al sistema y a las normas digitales. Obviamente en el medio esto no es nunca todo esto que estoy explicando es blanco o negro, esto es, siempre hay una transición en el medio, es decir, la televisión analógica, de hecho, intentó transmitir por momentos, de forma analógica, proporciones 16:9, digo, estoy hablando de casos muy excepcionales, pero recién fue la señal digital la que de lleno entra en esta proporción, digamos, no. Hago simplemente la aclaración por si alguno, digo, esto suele pasar de que bueno, hay gente que sabe mucho más del tema tecnológico y hay gente que por ahí está escuchando esto por primera vez, o incluso así puede que lean o encuentren algún material en que, o lo hayan vivido, digamos, mucho, que hayan visto la transición analógico-digital, pueden recordar que, digamos, en algunos casos las primeras televisiones todavía emitiendo de manera analógica señales digitales, ya emitían estas proporciones nuevas. Pero bueno, es más largo incluso también de explicar. Lo que sí es, entonces, sabido que existe una segunda proporción en lo que tiene que ver con la televisión, y cuando digo televisión de vuelta es información que me sirve a mí para hacer documentales, hacer ficción, subir a plataformas, ¿no? Todavía son las proporciones estándares que usamos en todo tipo de dispositivo y medio de comunicación. Entonces, 16:9 es la segunda proporción, da la misma explicación del módulo, que es del módulo entero, digamos, cuadrado, uno por uno, que se repite cuántas veces. Bueno, en este caso se repite 16 veces a lo ancho, por 9 veces a lo alto, se escribe 16:2.9, se le llama 16:9, se llamó panorámico en su momento, con respecto al 4 tercio, y es 4 tercio, lo repito, no es, bueno, simplemente porque a veces surge dudas de cómo se menciona eso, el nombre del 4 tercios. Y acá lo que acabo de activar es la comparación, digamos, de la grilla de una y otra, para empezar justamente a entender de qué se trata la proporción. Y tratar de ir de a poco todo el tiempo aclarando, no es tamaño, porque ahora vamos a ver la cuestión del tamaño. ¿Okay? Entonces, una proporción 4 tercios son estos 4 cuadrados por ancho y 3 de alto. Si lo hiciéramos caber, digamos, igual de alto en ambas pantallas, lo que nos va a dar como resultado es, bueno, una pantalla claramente más angosta, más parecida a un cuadrado, digamos, casi un cuadrado. En el caso de 4 tercios, que es una pantalla, un rectángulo levemente angosto, y un 16:9, que es un rectángulo bastante más angosto. Entonces, claramente se llama, o se le llamó panorámico en su momento, con respecto al 4 tercios. Y ese tipo de cosas son también nombres que surgen, por ahí no son tan tecnológicos, son más bien comerciales, digamos, porque de hecho hoy ya nadie llama panorámica a la vista de cualquier celular o de cualquier monitor de computadora o de cualquier televisor que uno tenga en la casa, porque para nosotros ya es lo habitual. El 16:9 es con lo que ya nos acostumbramos a ver en tamaño. Panorámico sería algo más ancho que eso, ¿no? Entonces sería una proporción 2:1, por ejemplo. Ahora vamos a ver la proporción del cine en comparación a las pantallas, entonces nos parecería más panorámico. Pero bueno, dado el momento, entonces, cuando estoy hablando de momento, estoy hablando de que la transición se da entre los, digamos, principios del 2000, en la primera década del año 2000, digamos, es toda la transición. 99, 2000, 2000, digamos, yo creo que es más toda la primera década del año 2000, al menos en Argentina, es la transición de los formatos 4 tercios y 16:9, como del analógico a lo digital, como de todo, digamos, ¿no? De todo el conjunto, pero hablando específicamente de proporciones, sería eso. Después se refuerza, obviamente, con la llegada de la invención del iPhone y de todos los smartphones en el año 2000,
7 2008, 2009, 10, 11, 12, que ya cuando todo el mundo tiene un celular, 12, 13, 14, ya cuando se populariza el smartphone, y todos los smartphones con proporciones directamente 16:9. De hecho, yo tengo acá, ahí voy a volver a poner un poquito la pantalla. Fíjense qué tan... me voy a poner en pantalla un poquito. Qué tanto es... o sea, chiquito ahí, así que vamos a compartir. Este es el iPhone 3GS, año 2008, fabricación. El iPhone 3GS tiene una proporción de pantalla 4/3 todavía. No era 16:9. Entonces en el 2008, incluso en tecnología digital nueva, moderna, digamos, moderno porque uso una palabra, digamos, pero actual, la proporción de pantalla todavía estaba siendo preparada, y esto es un aparato digital nuevo, digamos, dentro de todo nuevo. No es la televisión de tubo, el monitor de tubo de la PC, de la iMac G3 que les había mostrado, no les mostré, bueno, que tengo ahí. Entonces, siempre la transición lleva algún tiempo. A ver. Voy a volver a la pantalla. Ahí está. Siempre lleva algún tiempo, claramente. Y bueno, eso. Hay transiciones que no sucede de la noche a la mañana, claramente. Voy a sacarme un ratito y voy a volver al... y que simplemente tenemos que entender eso, digamos. Yo lo que estoy, digamos, haciendo es... voy a corregir algo del compartir pantalla. Graficando lo mejor posible y haciendo esta explicación un poco más coloquial sobre épocas y tiempos históricos con respecto a la tecnología, pero bueno, a lo que voy es que no hay algo estricto en tiempos específicamente, porque como les dije, creo que lo primero que cuando empecé el primer video es que en tecnología una de las cosas que hay que entender es que siempre estamos en transición de algo. O sea, siempre hay, así, digamos, así como hay normas y sistemas establecidos, hay claramente, bueno, la frase dice excepciones, ¿no? Entonces, porque la excepción hace la regla. Bueno, yo diría, hay transiciones en estos casos, ¿no? Hay que entender que no sucede de la noche a la mañana, nada más. Desde la primera década del 2000 se hace la transición de alguna manera, se va haciendo y todo eso va variando, digamos, puede todavía algunos usar, por ejemplo, televisión de tubo y demás, pero ya recibiendo señal, de hecho todavía yo creo que todavía se envía por videocable señal analógica, por más que todo el sistema sea digital. Y después está la señal enviada por digital de las compañías que envían por cable, pero señal digital que llega a un receptor y que en algunos casos en la señal digital de Cablevisión o Fiverr de alguno de estos tienen, o el mismo la TDA digital por antena en muchos casos ya es completamente digital, digamos, ¿no? Y estamos en el 2020 y el apagón que yo les comentaba se esperaba para el 2019 y todavía no se lo declaró como terminado, así que imagínense que todavía debe existir equipos y recepciones de ese tipo. Pero bueno, volvamos. Proporciones. 4/3, 16/9. Son las dos conocidas, las dos que usamos en principio en los sistemas de televisión, y después eso mismo, por herencia, por una cuestión lógica, lo llevamos a los medios, diría yo, visuales de comunicación, es decir, internet, la computadora, el celular. Le acabo de mostrar un teléfono del año 2008, un smartphone del año 2008, con pantalla, es decir, el primer smartphone, o el segundo en realidad, o el tercero ahí, los primeros, con pantalla todavía 4/3, y después, más adelante, empezaron a venir los de pantallas de 16:9, que casi hoy prácticamente todos los celulares smartphone ya usan una proporción de pantalla de 16:9. Ese va a ser un lindo ejercicio para hacer, que por ahí pueden mandarnos después
por ejemplo, observar sus dispositivos a mano, una foto o algo, y decirnos, bueno, identifico que este dispositivo que tengo conmigo, digamos, tiene una proporción de tal o cual. Muy bien. Y Internet les decía, entonces, YouTube, Vimeo, los dos canales más conocidos de upload de video, para subir video y postear, pero es decir, son todos los medios, es mismo Instagram, el mismo Facebook, es decir, todos los medios digitales heredan las proporciones de los sistemas televisivos. Y los sistemas televisivos actuales no se despegan a su vez de lo que es la herencia y los formatos que estamos aprendiendo. Es decir, que cuando editen un video, generen una nota, no sé, lo que necesiten hacer para armar digamos, junto 3 o 4 fotos para editar un relato con un audio, esas imágenes podrán tener la proporción y el tamaño que quieran, pero yo tengo que adaptarlo a una pantalla que tiene X proporción. Y en este caso la norma actual es 16/9 para empezar, entonces ya por lo menos tenemos que hablar en esos términos, digamos. Lo que sea que yo haga hoy, no sé el tamaño que va a tener, ahora vemos tamaño, pero seguro va a ser 16/9 porque es la norma. Ahora sí voy a hacer algo para otra proporción distinta, bueno, tendré que averiguar cuál es la proporción que me piden y ahí preparo el recorte. Así se ven las proporciones, como si estuviéramos hablando de recetas, pero en este caso no se trata de eso, se trata de formas de pantalla. Las proporciones de pantalla, si comparamos, digamos, la celeste es 4/3, 16/9 la verde, y las dos que siguen son proporciones de pantallas de cine. Así veríamos una con otra, digamos, una comparativa de, por ejemplo, digamos, si todas coincidieran en alto, ¿cómo serían sus anchos? Acá tenemos. Esto sería la imagen. El cine más tradicional es 1,85, 2.1, 1,85,1 y 2,39,1, 2,40,1, hay varias proporciones ahí cercanas. Otra proporción de cine conocida. Entonces fíjense cómo claramente el cine, ahí sí empezamos a hablar en términos de más panorámico que las dos pantallas de pantallas de televisión conocidas. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, los nombres con los que van a encontrar este tipo bueno, a la relación de aspecto, a la proporción en software, esto es para como una especie de glosario, digamos. En software voy a salir un poquito acá, en software, y me agrego aquí, en software, digamos, software de edición de video. Cuando digo software de edición de video, digo software PC, software mobile. Cuando voy a subir un video a YouTube, cuando voy a subir un video a Vimeo, o a Instagram, o a Facebook, o a TikTok, o a whatever, lo que quieran, vamos a encontrar no solo eso, en los software de edición, probablemente o incluso en manuales, sitios que técnicamente nos expliquen algo correctamente con terminología técnica, vamos a encontrar este tipo de referencias. Relación de aspecto, ratio o ratio de aspecto, aspect ratio, proporción de aspecto. Está hablando de la proporción de pantalla y o del píxel. Ya vamos. Ese es otro tema. Bueno, estamos acá. Entonces, para tener en cuenta, vamos a hacer esto. Televisión. Y hago estas columnas porque siempre que presento un tema, como ven, presento el desarrollo del tema, les cuento, les explico coloquialmente. Y después trato de hacer como un resumen, porque en definitiva son estas placas las que nos quedan grabadas.
Me voy a achicar acá, porque no sé si estoy tapando. Vamos, de vuelta. Entonces, tenemos por un lado la televisión, por otro lado el cine. Muy bien. En televisión, y estamos hablando de vuelta de sistemas y normas, no es que no se puedan usar otros. Estamos hablando entonces de la proporción, existen dos proporciones posibles de pantalla. Dos proporciones posibles de pantalla. 4/3 y 16/9. Listo, no hay más. Que yo puedo hacer y editar un video con una proporción de cine y subirlo a YouTube y subirlo a, por supuesto que se puede, pasarlo por la tele, subirlo a mi compu, por supuesto que se puede. De hecho, YouTube y Vimeo aceptan otras proporciones ya directamente, más allá de del 4/3 y 16/9, la aceptan de forma nativa. De hecho, Facebook también la acepta de forma nativa, ya no así Instagram, que solo acepta limitadas proporciones. Pero acá estamos aprendiendo cuestiones como el ABC técnico, el ABC de la característica de la imagen de televisión, y de vuelta no es tampoco tan técnico, es algo que necesitamos realmente saber cuando vamos a trabajar en medios televisivos. Porque si yo voy a preparar un material, lo tengo que preparar bien, y si yo voy a preparar un material solamente para dárselo a mi equipo de trabajo, que va a ser otro el que va a editar, bueno, igual de todas maneras yo tengo que saber estas por conocer terminológicamente, por saber comunicarme con mi equipo, o porque quizás soy el encargado de simplemente eso, preparar y entregar a quien va a terminar el material técnicamente de la edición. O bien, es decir, por un montón de razones, es simplemente la ABC de estas cuestiones audiovisuales, técnicas. De todas maneras, muy sencillo. Fíjense, hace un rato que empecé y estamos hablando, digo, queda claro, en televisión casi que como que aprendiendo de memoria, podemos decir que en televisión existen dos tipos de proporciones, y queda bastante claro, 4/3 y 16/9, no otra. En el cine existen múltiples, 1/85, 1, 2/39, 1. Las dos más conocidas son estas, pero por supuesto que existen otras. Y acá sí puedo empezar y entrar en cuestiones como más de otros medios, ¿no? Yo acá a la derecha dejé las proporciones conocidas del cine y hay más encima, porque no es solamente estas. 1/85/1 es la más tradicional, CinemaScope. 2/35/1, 2/39/1 es la segunda más conocida, más usada. Bueno, 2/35/1 también. 2/75/1, 4/1, la más panorámica conocida. 4/1 es muchísimo, es muy, muy panorámico. Digamos, bueno, la más panorámica que se conoce en cine. Y por supuesto la menos popular, digamos. Pero igual hay otras acá. A la izquierda tenemos 1/1, 5/4, 4/3, 3/2, 16/9. Y eso es porque, bueno, empiezo a agregar 1/1. Existen nuevos medios, ya los conocemos. Son los medios digitales. Instagram, Facebook, pero sobre todo Instagram, bueno, populariza esto de la imagen cuadrada. Entonces, una imagen cuadrada, ¿qué proporciones? No sabemos el tamaño, ¿eh? Pero sí sabemos la proporción. Es una proporción 1/1. Instagram también después agrega la posibilidad de poder trabajar en otras proporciones. 4/5 es una, digamos, 4/5 y al revés, quinto, 5/4, que sería. 4/3 también acepta. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no es cualquier proporción la que acepta, está pensado claramente para aceptar las proporciones conocidas de imagen o video, más o menos. Bueno, en otros medios existe, bueno, esto del 3/2 también, el 16/9. Si se fijan, bueno, el feed, digamos, de Instagram, por ejemplo, acepta 16/9, 4/3, 4/5, 5/4, 1/1, pero no así 9/16, el feed todavía. Es decir, 16/9 vertical. El feed es el cuerpo donde publicamos las publicaciones, las fotos y los videos.
Ahora, las stories pasan a ser el lugar que, tanto en Instagram, Facebook, en todos los software que tengan stories, pasa a ser el lugar en donde vemos las imágenes de forma vertical y ahí las imágenes y los videos tienen proporción 9:16. Entonces, es simplemente poder hacer esta lectura, ese ejercicio. En adelante empezar a mirar y decir, bueno, estas son las proporciones que existen, y empiezo a entender cuáles son. ¿Para qué sirve de vuelta todo esto? En definitiva, ahora es el proceso de conocerlos, entenderlos, pero avanzado este tema es, aprendo a expresar, aprendo a comunicarme con un equipo de trabajo y, bueno, eh, digamos, con propiedad acerca del término, la terminología técnica audiovisual. Aprendo a entender cómo adapto, no adapto una imagen, digamos, como editor, ya en este caso, cómo tengo que adaptar una imagen de un tamaño, de una proporción a otra. ¿Qué pasa si recibo un material 16:9, pero tengo que editarlo para 4/3? Y esto, que parece una cuestión específicamente de la televisión, resulta ser algo más cotidiano de lo que parece, porque al final en los medios digitales tenemos todo el tiempo este dilema y esta disyuntiva de grabar en 16:9, por ejemplo, un video, pero de tener que publicarlo, vamos a poner en el feed de Instagram, eh, en 4/3, ¿no? O en 4/5, porque necesito que tenga 4/5 son, ¿no? Okay, 4 de ancho por 5 de alto, y eso me da un video menos angosto, digamos más angosto claramente, muy angosto, no cuadrado todavía, no completa la pantalla de forma vertical, pero es angosto. Y entonces me plantea la necesidad de recortar la imagen, y yo lo estoy posteando en 4/5 porque necesito que llame más la atención y ocupe más espacio de pantalla, por ejemplo, y si lo publicaran 16:9 en el formato vertical de mi celular, lo que va a hacer es que lo vea como muy chiquitito, muy angosto, digamos. Entonces, en realidad, este tipo de cosas sirven para todo el tiempo. No solo es televisión, también es televisión, obviamente, son las normas, y también al final, por eso yo le llamo esto los sistemas y normas. Ya no hablamos de dispositivo, hablamos de dispositivo como un punto de partida de la televisión como sistema, pero en realidad es de medios en general, ¿okay? De medios digitales, totalmente todos. En el caso de, si estuviéramos trabajando en 16:9, veamos un caso, ¿no?, de adaptación, cuando tenemos que adaptar la relación de aspectos 16:9, vamos a suponer que tuviéramos que adaptarlo a un caso de un video que tiene que ser adaptado a un 4/3. Suponer, por eso ahí pongo simplemente de forma ilustrativa un televisor de tubo CRT. ¿Qué sucede con la imagen? Si yo adapto, hago coincidir, digamos, alto y alto, es decir, el alto de la imagen y el alto de mi soporte, de mi pantalla, ¿qué va a pasar? Va a pasar que me va a sobrar imagen a los costados, va a pasar que la imagen es más ancha, y ese noveno claramente es más panorámico que 4/3. Perfecto. Entonces lo que va a suceder aquí es que voy a tener que recortar la imagen. Cuando adapto proporciones de una proporción de imagen a otra proporción de medio, vamos a poner, a otra proporción directamente, a secas, lo que estoy haciendo se llama una función o una acción de recorte. Esto es marcado en la pantalla, está recorte, esto es lo que va en el apunte que van haciendo, un apunte mensual, en un apunte escrito, esto es para acordarse. Entonces, recorto la imagen. Y esto que parece muy sencillo, una verdad pero grullo, realmente es una técnica que existe desde hace mucho tiempo atrás, digamos, desde que el cine y la televisión coexisten. El cine necesita ser recortado en este sentido de la imagen para adaptarse a la pantalla del televisor, que en principio nace con 4/3, y imagínense un cine de 1.85:1, es decir, mucho más panorámico que 16:9. Perdemos mucho material a los costados, más que estas dos franjitas que vimos recién. Entonces es una técnica que no es solo recortar, sino que habla de recorte y reencuadre. Les voy a dejar un video después que está en inglés. Si lo encuentro subtitulado, se lo dejo subtitulado, y si no, está en inglés. Bueno,
que ilustra bastante bien el proceso de lo que se llama crop, recorte en inglés, o cropping, la acción de recorte en inglés, o recorte en castellano, que es la técnica de la que te estoy mostrando acá. Entonces, cuando tenemos una imagen más panorámica, que tenemos que adaptarla a un medio, una pantalla, un soporte que es menos panorámica, lo que hacemos es una función de recorte. Se corta como viene, o se corta y se mueve la imagen hacia la izquierda o la derecha, generando lo que se llama una función de reencuadre. ¿Okay? Entonces, el cropping de por sí incluye, la idea es adapto una imagen reencuadrándola. Esa es una manera de adaptar una imagen más panorámica a un soporte menos panorámico, ¿no? Y la otra manera es la que aparece en pantalla, es decir, qué pasa si yo hago coincidir ancho con ancho, es decir, los anchos de la imagen y los anchos de la pantalla, o mi soporte. Lo que va a aparecer es que, perfecto, la imagen va a entrar, esto es como el ejemplo que les decía en Instagram del video 16:9 en una pantalla vertical de celular. Perfecto, la imagen entra por completo, pero lo que sucede es que tengo, bueno, mucho aire, digamos, arriba y abajo para ver otras publicaciones y no tapa toda la pantalla, digamos. Entonces, como que el caso anterior que les decía, comparado al celular, sería como la función de recorte que vimos recién en los dos formatos de televisión, y este sería el formato, la comparación de decir, bueno, veo completo el ancho de la imagen, es decir, a favor, veo toda la información que se grabó, como fue pensada la imagen desde un comienzo, y la contra sería, bueno, su tamaño en pantalla. Y aparecen estas dos franjas, en el caso de los medios televisivos, en el caso siempre que aparezcan estas franjas que no completan de vuelta, tengo que hablar de soporte, medio de reproducción. Puede ser televisor, puede ser un YouTube, digamos. Da igual si es un medio o si es un aparato. Y aparecen estas franjas que se llaman letterbox. ¿Okay? Son franjas negras arriba y abajo, que las habrán visto, en muchos casos. Bueno, letterbox es simplemente esto. Se llama letterbox o buzón de carta, traducido así rápidamente al castellano. Pero bueno, se entiende que entonces la adaptación tiene que ver con, bueno, no completo el cuadro con la imagen, en este caso prefiero tener una imagen, digamos, como, bueno, más chica, sería más pequeña, pero completa, en vez de recortarla y que me complete todo el soporte. Y me aparecen estas dos franjas negras arriba y abajo. La técnica que usamos se llama letterbox. ¿Ok? Hacemos letterboxing, se dice. Entonces, a la hora de explicar esto a alguien, si yo estoy editando con otro editor, o si yo no soy el editor, pero el editor está al lado mío y soy el que prepara las imágenes, lo que digo es, bueno, estas imágenes van a decir, preparo un video, etcétera, etcétera, y lo termino y se lo paso, bueno, esta va publicada de tal o cual manera, como con recorte, adaptado a tal proporción, y esta va haciendo el airboxing dentro de tal proporción, etcétera. El airboxing siempre se lo reconoció rápidamente con esto del cine en sus comienzos, porque era, bueno, una de las maneras claramente de que el cine podía ser adaptado, incluso recortado también. Imagínense de vuelta, 1.85:1 a 4/3 es mucha diferencia de proporción, entonces en parte se recortaba y en parte se hacía un letterboxing. Entonces la imagen de cine podía ser vista en una pantalla de televisión, bueno, lo más completa posible como fue filmada, con estas franjas negras arriba y abajo, de vacío, digamos. Muy bien. Y después tenemos a la inversa. Tengo una imagen de pantalla en mi ejemplo, de una imagen de video en 4/3. ¿Qué pasa si tengo que publicarla, editarla, adaptarla, digamos, a una pantalla de 16:9? Al revés, ¿no? 4/3 más angosto a una pantalla de 16:9,
más ancha, más panorámica. Si yo hago coincidir los altos, me va a pasar que me van a quedar estas barras a los costados, las barras negras. Antes nos quedaban arriba y abajo y eso tenía un nombre, se llamaba letterbox, ¿ok? Estas barras a los costados negras, ahora vamos a ver el ejemplo que sigue, se llaman pillar box. No es recomendable el pillar box, no es en el rubro audiovisual, en el medio audiovisual, una técnica que se use, excepto que sea una cuestión artística. No es una técnica aceptada o al menos prolija que se hace, como todo, por supuesto. Por eso es muy difícil cuando se explica esto hablar en términos concretos, exactos. No es que el 4/3 dejó de ser un día y empezó a ser al otro día 16/9, no es que el blanco y negro empezó a ser un día y el color fue al otro día, no es que todo, nunca, esto no es un antes y un después de un día exacto, sino que hay claramente transiciones en el medio. Entonces, también cuando digo así, esto no se debe, esto no es lo correcto, digo, también los instaría a que vayan y busquen ejemplos de eso actualmente en la televisión o en los medios, porque de hecho también hay gente que comete errores, o, o que hay otros casos, hay casos que se hacen por cuestiones artísticas, hay videoclips o películas documentales y un montón de casos que se puede llegar a ver, sobre todo en la televisión, en el día a día, digamos. O en casos de youtubers que no necesariamente le presten mucha atención a estas cuestiones. Entonces, lo que vimos recién es la adaptación de una imagen 4/3 correcta. Vieron que yo hice adaptar, digamos, primero hice coincidir el alto y el alto, sería el alto de la imagen, alto y el alto de la pantalla. Me quedan esas barras negras y después pasé a que se adapte el ancho. ¿Qué pasaría ahí? Tengo de vuelta una técnica de recorte, pero en este caso recorta arriba y abajo. La imagen funciona porque la imagen tenía un plano general en donde el personaje no pierde información cielo y tierra y la imagen todavía sigue siendo igualmente válida, ¿no? Bueno, pasamos directamente a esto de los píxeles. Entonces queda claro que las barras a los costados se llama pillar box. Está igual de todas maneras, seguramente, no recuerdo ahora, pero casi con seguridad el PDF que les dejé está mucho más completo porque se tiene toda la información como para hacer un ejercicio y todo, como para practicarlo y ensayarlo. Digo, lo leen y al margen de este video explicativo con eso queda también claro. De todas maneras, si quedan dudas, siempre escriban o déjennos mensajes o esperen nuestros formularios de rechequeo de información a ver de cómo va avanzando, de cómo está siendo incorporada la información que les sirve a ustedes para saber qué les está quedando y a nosotros para saber qué está llegando también. Bueno, hay un tema más y son los píxeles. Ustedes saben que una imagen de video, es decir, una imagen de video se mide con una unidad de medida. Ahora sí vamos a empezar a hablar de tamaño. La unidad de medida del video es el píxel. El píxel es un punto, X, Y. Teniendo una imagen plana, digamos, ancho por alto, lo que podemos entender es que más que un punto es un cuadradito, ¿no? La unidad indivisible de la imagen. En ese cuadrado, en principio, lo llamamos, píxel, ese punto. En principio pensamos es cuadrado, ¿bien? Pero por eso lo de arriba es píxel en blanco en general y abajo pongo los tipos de píxel, sí. O al menos los más. Algunos de los más conocidos hasta no hace mucho, hasta hace poco, digamos. Existe el píxel cuadrado, existe otros píxeles, ese verde y azul que dice dB y HDB, son tipos de píxeles que se llaman anamórficos. Así que acá deberíamos entender que hay dos tipos simplemente de grupos de píxeles. El que es cuadrado, uno por uno, nos va a complicar los cálculos menos la vida, y los anamórficos. ¿Okay? ¿Qué son los píxeles anamórficos? Son unos píxeles, unos tipos de píxeles que tienen como una matriz distinta que el cuadrado, como vemos en pantalla,
que son más angostos, o son más panorámicos, que por distintas razones tecnológicas fueron necesarios, pero bueno, inventados, utilizados. Esto viene desde el cine, la técnica anamórfica de compresión de imagen, en donde no eran píxeles, porque ahí sí la unidad de medida de la pantalla de un celuloide no es el píxel, es nada, el tamaño de las pulgadas del celuloide, el tamaño del celuloide nada más, y la cantidad de grano nos daría la definición de calidad y demás. En el caso del video, que es digital, es la cantidad de puntos que tiene esa información de pantalla. Que para hacer un ejemplo concreto, el Full HD o la pantalla de la computadora o el video que miramos en internet tiene, por ejemplo, tiene 1280, por ejemplo, en el caso del HD, 1280 píxeles a lo ancho por 720 píxeles a lo alto. ¿No? Ahí, voy a volver acá un poquito. Es decir, decía, el HD tiene punto por punto, uno puesto al lado del otro, 1280 píxeles a lo ancho por 720 píxeles a lo alto. Y así, cada línea. Es decir, que podríamos decir que tiene columnas de píxeles por filas de píxeles. Esa es la información digital. Y si fuera Full HD sería 1920 puntos, uno al lado del otro, por, digamos, y línea por línea escribiendo 1080 píxeles de información en el alto. De ahí es que bueno, de ahí se sacan los megapíxeles, después multiplicando uno y otro. Entonces, en el caso de los píxeles, tenemos esto, vamos acá. Para entender el píxel anamórfico. Entonces, simplemente dos cosas tenemos, el píxel cuadrado, los píxeles anamórficos, ¿bien? O sea, yo entiendo que esto es mucha información, pero si me siguen, en realidad yo todo el tiempo tratando de repetirles como despacio para que quede la información más certera y la que necesitamos por ahora entender. Esto se trata mucho de entender, nada más. Este universo de cuestiones que por ahí algunos conocen más, otros conocen menos, o el que conoce más o menos puede desarrollarla y ahondarla acá. En el caso, entonces, los píxeles cuadrados entendemos que son literalmente un píxel al lado del otro que conforma una imagen de video. ¿Bien? Se traba un poquito ahí el video. Y en el caso de los píxeles anamórficos, por distintas razones, existen por distintas razones técnicas. Ejemplo, en pantalla tenemos algo que se llama el HDB, y podríamos decir se llamó, porque ya no es una tecnología que se use ahora, un tipo de píxel que se grababa en 4/3, en un sensor 4/3, ya vieron que sería este caso. Entonces, como que la imagen se capturaba y se grababa en este sensor, pero se estiraba, es decir, pero servía para reproducirse en como una pantalla 16:9. Acá casi que podríamos decir que este total del ancho que no es todo pantalla, pero el total del ancho del celular, de este celular es 16:9, y la parte de la pantalla es 4/3. Bueno, hay que entender que existieron formatos así, que existen también, por supuesto, de aspectos de píxeles que se graban, bueno, en un sensor 4/3 para después poder ser reproducidos como 16:9. Y ahí en pantalla yo pongo un ejemplo en el que podemos ver, por ejemplo, esto es la imagen de un círculo grabado en un sensor. ¿Cómo se graba la imagen? Bueno, como si fuera deformada, se dice, ¿no? O sea, en este caso, era en concreto el formato HDB, hablamos de un formato de video digital, el primer intento de ser HD, el Full HD, digamos, que hoy conocemos como Full HD, previo a la llegada del Full HD digital, que las cámaras todavía, cuando todavía no podían grabar Full HD digital por cuestiones de limitación técnica, se inventa en cinta digital de video digital, la grabación de el formato HDB, que tenía 1440 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto.
si calculamos, si traducimos esos 1400, digamos, si uno hace una grilla de 1440 cuadraditos por 1080 cuadraditos, lo que nos va a dar es esto, ¿no? Cuadrados, cuadrados, me refiero. Nos va a dar esto, nos va a dar una imagen como resultado, por ejemplo, en Illustrator, digamos, podemos crear una grilla de X cantidad de columnas por fila y nos va a dar una imagen, un rectángulo de proporción 4/3. La imagen se grababa así, en proporción 4/3, para poder ser expandida de alguna manera a la hora de reproducirse como una imagen 16:9. Y un poco esa es la función del aspecto de los píxeles anamórficos, digamos, que tienen estas relaciones de aspecto también. Entonces, cuando hablamos de píxeles, siempre vamos a hablar de la relación de aspecto del píxel. Entonces, si el software me pregunta qué relación de aspecto tiene el píxel, yo entiendo que esto es muy complejo, pero síganme por acá. Por ahora hay que saber nada más, ni siquiera hay que salir a editar nada. Después vamos a entender cuando lleguemos a lugares donde tengamos que editar y configurar digamos, antes de editar tenemos que configurar un proyecto, tenemos que configurar un entorno, un espacio de trabajo digital en el celular o en la PC, insisto, y el software me empieza a preguntar, ¿qué querés editar? O sea, ¿con qué formato, con qué tamaño, con qué velocidad de cuadro, con qué? Si yo no sé estas cuestiones técnicas básicas iniciales, me dificulta entender de qué me está hablando el software, digamos. Entonces, bueno, volvamos. Píxeles. Siempre hablamos de aspecto, siempre hablamos y se va a hablar del aspecto del píxel. Puede ser cuadrado, 1 por 1, o puede ser anamórfico, y ahí va a depender, que son estos que se modifican, digamos, que se tiran, digamos, que tienen una proporción distinta a 1. O sea, el alto, tanto en pantalla como en píxel, también siempre es la relación de 1. El 1 suele ser es decir, lo voy a poner acá. El 1 suele ser es el alto. Teníamos que la proporción es 1, 2.1, ¿no? Bueno, 1 es el alto de la imagen. Vamos a hacerlo así. 1 es el alto. Y el otro valor va a ser el ancho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un aspecto de píxel 2.1, es como hablar del aspecto de pantalla. Por eso, al principio, cuando hablaba de proporciones de pantalla, aspecto de pantalla, es aspecto, ratio de aspecto, estamos hablando de esto, proporciones. Y digamos, después de entender las proporciones de pantalla, hay que entender que existen las proporciones en los píxeles también, y que en general, en el universo digital, para no tener tranquilidad, el aspecto del píxel es cuadrado, así como en el universo digital la proporción es 16/9, solo una, es decir, eso no quita que tengamos que saber que existan otros tipos. ¿Bien? Bueno, entonces 2 va a representar el ancho. Es un píxel que tiene esta ahí, que va a tener 2 veces 1 de ancho en su reproducción. Así que no sabemos cómo se graba, probablemente cuadrado, seguramente cuadrado, y después lo que hace es se ensancha. De vuelta, esto parece, ahí viene sigo hablando porque viene un ejemplo visual. La imagen se graba entonces de forma comprimida visualmente para después ser ensanchada. El HDB es solo un ejemplo, más o menos actual, de los años 2000, entre 2005 y 2015, 2016, es decir, sí, 2015 por ahí. Es decir, estamos solo a 5 años de que eso haya sido usado como un estándar. Perdón, usado como un estándar. Hoy por hoy, yo diría que en los últimos, sí, esos últimos 5 años, ya prácticamente nadie usa la tecnología DB o HDB, por de vuelta, transiciones, alguien usará, pero desde entonces la tecnología digital, digamos que vino de la mano de los celulares, que hoy ya son, esto ya es como un abuelito de los celulares, digamos, ya todas permiten grabar digitalmente en proporción 16:9, sin necesidad de aspectos de píxeles, digamos, sin necesidad de combinar la tecnología del aspecto del píxel
para lograr una pantalla ancha, que era el caso del HDV. El caso del HDV era un sensor en una cinta de grabación, después les puedo pasar un ejemplo de eso si quieren, en los mini DV se llaman, son unos casetitos chiquititos, se graba, la imagen se graba de forma transversal en la cinta. Esto les cuento, ¿no? Entonces, por una limitación técnica, básicamente, no ingresaban una información completa de 1920 píxeles de ancho, así, obviamente la cámara de 1900 por 1080 de alto, es decir, no ingresaba la cantidad de información si tuviéramos que grabar píxeles cuadrados completos. Entonces lo que se logró es, bueno, grabemos menos cantidad de ancho por mismo alto, para que después la imagen sea reproducida un poco más ancha, así. Y entonces esa cantidad de información sí ingresaba en esta cinta magnética que graba información digital, de bits. Y hasta ahí se usó muchísimo, bueno, esta tecnología. Que vino después la tecnología digital, que ya grababa 1920 por 1080 y más, 2K, 4K, todo lo que conocemos después, 8K, sin necesidad de píxeles anamórficos, sin necesidad de ensanchar la imagen. Pero, y ahí viene, entonces estamos aprendiendo cosas viejas. No, no es tanto por una cuestión histórica. Esta misma tecnología que acaban de ver acá, también existe en lo digital y también lo vamos a ver en el software y también lo podemos usar en software mobile. ¿Nos permite qué cosa? Hoy, por ejemplo, llevar el full, digamos, grabado, una imagen grabada de video en Full HD, en un sensor 16:9, hablando con propiedad, una imagen de video grabada en una cámara de video, en el celular, como el que me estoy grabando, en un sensor 16:9, que me da, vamos a suponer, una imagen de tamaño 1920 por 1080, puedo, gracias al software mismo de la cámara y a las posibilidades, me permite grabar con píxeles anamórficos como estos, 2:1. Entonces, lo que yo voy a tener como resultado, multipliquen esto con esa imagen. Entonces, lo que va a permitirme es crear una imagen del doble de ancho de 1920 por el mismo alto, 1080. Y ahí yo voy a estar teniendo una imagen mucho más panorámica, o sea, una imagen cinematográfica. De vuelta con la misma lógica de que primero se graba como deformado, como comprimido, y después al ensancharse la imagen está correcta, digamos, ¿no? Entonces, hoy hay cámaras digitales de cine digital, concretamente cine digital, como esa, es una cámara Blackmagic de cine digital, esa específicamente no lo hace, pero podría, y de hecho, no, mejor dicho, esa y cualquier otra cámara digital de video en la que yo le ponga un lente anamórfico, por ejemplo, por eso estamos aprendiendo esto, para poder hablar y comunicarnos con propiedad. Un lente anamórfico que viene escrito en el lente, justamente así, este lente graba a proporción 2:1, lo que hace es que cuando yo le pongo ese lente a una cámara de cine como esa, que graba Full HD, o graba 4K, perdón, yo puedo ponerle ese lente y la imagen se graba en un sensor 16:9, etc. Pero después yo, como le puse un lente que me graba digamos, deformado, comprimido, sería la palabra correcta, comprimida la imagen en 2:1, en software yo la descomprimo, aplicándole un tipo en la configuración, tipo de píxel que quiero usar, anamórfico 2:1, y la imagen se duplica en el ancho. Entonces voy a tener una imagen del doble de ancho, o sea, muy panorámica, con respecto a esto. En vez de 16:9, 32:9. No sé si. Sí, 32:9. Multiplique bien. Entonces ahí tenemos una imagen ultra panorámica grabada con solo aplicar un lente anamórfico, que salen carísimos, y una configuración en el software que me permita adaptar esa imagen a 2:1. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo concreto, actual, que es en casos que se usa. Y de hecho el software todavía permite, sea por formato de cámara, o sea porque yo quiero usarlo, configurar un proyecto a la hora de editar, así, diciéndole este píxel va a ser de tal o cual forma. Digamos. Muy bien.
¿Qué sigue? Bueno, acá simplemente un ejemplo. Acá están los cassettes que le decía, que son estos mini DV, son unos cassettes muy chiquititos que tienen una cinta magnética que graba información digital. No estamos hablando de los cassettes de audio de antes, sino que estamos hablando específicamente ya de cosas mucho más actuales, que venían en 3 tamaños. El mayor solía llamar, digamos, uno de los formatos que existieron se llamó Betacam digital. Son anchos un poquito más grandes, pero son de todas maneras mucho más chiquitos que los cassettes, los viejos cassettes conocidos. Y que bueno, se grababan en estas cámaras, se llamaban DV o HDV. HDV era el formato, de vuelta, indicaba que grababa formato HDV, indicaba que grababa máximo 1440 por 1080 de alto. Mínimo grababa, bueno, el formato del formato DV, que es este de acá. Este es el logo del DV, este es el logo del HDV. Estas eran las cámaras de mano que grababan en solo DV o mini DV, que se llamaba, que serían estos casetitos de acá. No sé si se va a ver el mouse igual. Sería el casetito rojo más chiquito, o el cassette que dice mini DV 60 al lado de la camarita. Y abajo están las cámaras más profesionales que grababan o grababan HDV, que sería lo más cercano al Full HD en ese momento. Porque realmente era una imagen que completaba el cuadro igual que el 1920-1080, solo que escribía, ahora que sabemos, menos cuadros y se estiraba, con un aspecto de píxel anamórfico. Dicho correctamente, porque siempre se decir estirar y parece que... Entonces, resumiendo el punto de los píxeles, tenemos píxel anamórfico y píxeles cuadrados. Los 3 anamórficos, conocidos como dentro de las normas y los formatos, fueron el PAL-DB, el NTSC-DB, cada uno dependiendo del formato o país que corresponda, y el HDB, que era para todos igual. Mismo tamaño, distinta velocidad de cuadro. Y los píxeles, los tipos de video que llevan píxeles cuadrados, bueno, los videos digitales en general, les diría acá. Los conocidos en televisión son HD 720, 1080, así, el formato, los 2 formatos de emisión digital posibles, y después todos los que devengan, como el 4K, digamos, 8K, lo que quisiéramos, o todos los formatos digitales que quisiéramos en medios digitales, en otros medios como internet y demás. Bien. Y después tenemos la resolución espacial. Pero eso va a ser otro capítulo, porque al menos se va haciendo extenso. Yo prefiero explicarlo despacio, que se entienda. De vuelta de acá, no hay que ser expertos en cuestiones matemáticas, pero sí entender que estas cuestiones existen y existieron, y van a seguir existiendo, y que digamos, que las tenemos que saber nombrar, mencionar, y también cuándo las podemos usar, digamos. Les voy poniendo usos históricos, usos actuales, o posibles, porque en definitiva todo esto nos va a servir a nosotros como realizadores, como editores, como productores de algún material audiovisual, sacarle provecho a estas cuestiones para hacer algún tipo de trabajo. Bueno, por hoy me parece que ya es suficiente. Espero que les haya servido, y la próxima les dejo, la próxima, que no necesariamente es la clase a continuación, como para que se pueda descansar un poquito de esto. Voy a dejar de compartir pantalla. La próxima continuamos y terminamos con resolución espacial, que habla de tamaño, para entender los tamaños, algo tan sencillo como eso, y que tiene una diferencia fundamental con las proporciones, y entonces así no nos confundimos de eso, y después sí vienen una serie de resúmenes y tablas como para entender cómo analizamos la imagen de video según sus características, que es la función de estas clases. Así que bueno, por hoy los saludo, espero que estén bien, que sigan bien, y que haya servido la información que les pasé, y que cualquier cosa no tienen más que consultar, preguntar, y sacarse siempre las dudas. No se queden con dudas, es preferible que abramos un debate, preguntas y respuestas, y dejar claro los temas, o los posibles usos, digamos, que se les ocurren usar y demás. Así que bueno, les mando un saludo, que estén bien.